Entonces, empecemos con la práctica 0. Acá, 0. Lo que vamos a querer en esta práctica es acotar funciones. Entonces, ¿cuál es la idea o el objetivo que vamos a tener? Es acotar, o sea, si tenemos el módulo de una función, ponerlo menor o igual que algo, no sé, C, que no dependa de X. ¿Está bien? Esa va a ser la meta. Para nosotros en la materia va a ser querer acotar algún error, o verificar ciertas hipótesis de algunos teoremas que me piden acotaciones de este estilo. ¿Está bien? Entonces lo que quiero es repasar un poco de módulo y aprender a acotar algunas expresiones. ¿Está bien? Entonces, repaso de qué es módulo. El módulo de una expresión A es la misma expresión A si A es mayor o igual que 0, y es menos A si A es menor que 0. ¿Está bien? Recuerden eso. Cosas de módulo. Propiedades del módulo. Si no se entiende la letra o algo, me avisan, si se ve nublado, todo. Entonces, primer propiedad, el módulo de un número es mayor o igual que 0, y vale 0, si solo si A es 0. ¿Está bien? O sea, la única forma de que el módulo de alguien valga 0 es si ese alguien es 0. ¿Está bien? A es cualquier expresión, nubecita, f de x, lo que sea. Propiedad 2, el módulo del producto es igual al producto de los módulos. Propiedad 3, lo mismo con el cociente de A sobre B es igual al módulo de A, módulo de B. 4, y acá es de las propiedades que más vamos a usar, el módulo de A más B es menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. Esta se llama desigualdad triangular. ¿Está bien? Entonces, combinando la propiedad 2 y la 4, podemos acotar el módulo de la resta. Entonces, combinando las propiedades 2 y 4, tenemos que el módulo de A menos B lo puedo pensar como el módulo de A más menos B. ¿Está bien? Y esto va a ser por la propiedad 4 menor o igual que el módulo de A más el módulo de menos B. Ahora, ¿el módulo de menos B qué es? Menos B es como menos 1 por B. Y ahora el módulo de menos 1 por B, por la propiedad 2, acá es la propiedad 4, y acá es la propiedad 2, esto va a ser el módulo de A, lo dejo como está, más el módulo de menos 1 por el módulo de B. Y el módulo de menos 1, según la definición de módulo, como menos 1 es negativo, es menos menos 1, o sea, 1. Esto me queda módulo de A más 1 por el módulo de B, o sea, módulo de A más módulo de B. ¿Está bien? Entonces podemos acotar la suma y la resta por la suma de los módulos. Bien, luego, cuando quiero acotar la resta de dos cosas, dos expresiones o lo que sea, lo voy a poner menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. ¿Está bien? Entonces, una acotación muy famosa o que vamos a usar un montón es, que
que, bueno, observación, no sé qué poner, observación, el módulo del seno de alfa es menor o igual que 1, para todo alfa, y el módulo del coseno también. Entonces, por ejemplo, si me piden acotar las siguientes expresiones. Tengo, ejemplo, y quiero acotar módulo de 3 seno de x. Entonces, usando las propiedades que vimos, esto acá tengo un producto. ¿Está bien? Me quedaría igual que el módulo de 3 por el módulo del seno de x. El módulo de 3 es 3. ¿Sí? Porque 3 es un número positivo, el módulo no lo cambia de signo. 3 por el módulo del seno de x. Ahora, el seno de x es una expresión, lo que pusimos ahí en la observación, esto es menor o igual que 1, así que me queda todo esto menor o igual que 3 por 1, que es 3. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta también? Bueno, ahí ya rayamos la mesita. Como verán, la mesita que tuvo un pasado. Ejemplo 2. Si yo quiero acotar módulo del seno de e a la x más coseno de x. Tenés una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Por qué si pones menor o igual, después pones igual? Porque acá puse menor o igual. Esta expresión es menor o igual que esta. Y después, esto es igual que 3, no es menor o igual que 3. ¿Está bien? Entonces, como junto todo, me queda que esta expresión es menor o igual que 3. Perdóname, no Sí. entiendo, porque si es menor o igual que 1, no es 1. No, es menor o igual, por eso puse menor o igual. Pero el seno de x es menor o igual que 1, entonces Sí. es 3 por algo que es menor o igual que 1, no Claro. por 1. Entonces, ¿Por qué? esta Porque la expresión, aproximás a 1. esta expresión es menor o igual que 3 por 1. ¿Está bien? Eso es lo que digo, No, justamente. porque es igual, es seno de x menor o igual que 1. Claro, pero como tengo 3 por algo que es menor o igual que 1, esto es menor o igual que 3 por 1. No sé si se entiende eso. O sea, los símbolos, tanto el menor o igual como el igual, son vínculos entre dos cosas. Lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Entonces, cuando ella pone menor o igual, lo que está diciendo es 3 por módulo del seno de x es menor o igual que 3 por 1. Eso es cierto. Ahora, cuando seguimos la cadena, el siguiente símbolo es otra vez un vínculo entre dos cosas. Ese igual, lo que está diciendo es 3 por 1 es igual a 3. Y eso es cierto. Y ahora junto, digamos, todo por transitividad. La expresión original, 3 seno de x, me queda menor o igual, porque junto todas, digamos, de todas estas cadenas, tomo el menor o igual. Esto es menor o igual que 3. ¿Se entiende? O sea, esto es menor o igual que 3 por algo que es, o sea, es menor o igual que 3 por 1, porque el seno es menor o igual que 1. Tal cual, es lo que dice Joaquín en el chat también. Buenísimo. Entonces, ahora queremos acotar esta suma. Entonces, lo primero que hago es desigualdad triangular. ¿Está bien? Por propiedad 4, menor o igual, que sigo acá abajo, ¿está bien? No sigo ahí porque no me entra.
Sigo acá abajo, me queda menor o igual que el módulo del seno de e a la x más el módulo del coseno de x. Esto acá es propiedad 4. ¿Está bien? Tengo una suma de dos cosas. Este juega de A y este juega de B. En la expresión que habíamos puesto en la propiedad. ¿Está bien? Ahí lo levanto. A más B. La propiedad me dice, esto es menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. Y ahora acoto cada uno. Me queda menor o igual que... Esto es menor o igual que 1. El seno de cualquier cosa es menor o igual que 1. No me importa tener una exponencial adentro del seno, ¿está bien? Esto es menor o igual que 1, porque es el seno de alguien. Y esto es menor o igual que 1, porque es el coseno de alguien. ¿Está bien? En este caso, el alfa es e a la x, en esta acotación, y en este caso el alfa es x. Entonces, esta expresión me queda menor o igual que 1, más esta expresión me queda menor o igual que 1, y esto es 2. Luego, nuestra expresión original, módulo del seno de e a la x más coseno de x, es menor o igual que 2. ¿Se entiende? Lo que quiero es, recuerden esto, y por eso este menor o igual. Yo lo que quiero es encontrar una cota que no dependa de x. ¿Está bien? O sea, acotar cada parte que tenga x por una expresión que sea un número solamente, que no dependa de x. ¿Acotar es resolver? No, acotar es acotar. Buenísimo. Entonces, ahora queremos acotar funciones más generales, que no sean solo el seno y el coseno. E a la x, menor o igual que ¿qué es? Por ejemplo. Entonces, para eso recordemos qué son las funciones monótonas. Sí, lo que estoy escribiendo después lo escaneo y lo subo al campus. Acotar quiere decir eso, tener el módulo de algo y encontrar esto menor o igual que un número que no dependa de x. ¿Está bien? O sea, lo que quiero es decir, ¿cuál es lo máximo que puede valer esta expresión? Es menor o igual que esto. Esto es lo máximo que puede valer. Eso quiere decir acotar. Entonces, recordemos qué quiere decir. Claro, si una de estas partes fuera menor o igual que 2, esto me quedaría menor o igual que 1 más 2, que es 3. Decir lo mínimo que pueda acotar en este caso. Eso sería con una cota de mayor o igual. Ahí estoy diciendo lo mínimo que pueda valer. Estoy poniendo todos con menor o igual porque son la mayoría de los que vamos a usar es con menor o igual. Queremos encontrar una cota superior o una cota inferior, en este caso son todas superiores, las que puse hasta ahora, de una expresión. ¿Está bien? Eso es lo que puse acá al principio de la clase. El objetivo es acotar, quiere decir, en tener un módulo, una función, o de algo que depende de X, o depende de C, o depende de algo, y encontrar una cota superior, en este caso. Que no dependa de la variable que tengas. Una pregunta. Decime. En este caso que estamos trabajando con módulos, implícitamente tenés una cota inferior que es 0, ¿no? Claro, esto seguro es mayor o igual que 0. Sí, tal cual, porque es el módulo de alguien. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces, definición. Recordemos que es una función creciente y decreciente. ¿Qué son? Entonces, sea
f una función, decimos que es creciente, si para x1 menor que x2, menor o igual que x2, f de x1 es menor o igual que f de x2. ¿Está bien? Y el dibujito es que es una función que crece, o sea, ahí se me está yendo a internet, tengo algún... Lo ven nublado, ¿no? Ahí está, más o menos volviendo. Ahí está, buenísimo. Entonces, esto es ser creciente y f es decreciente. Sí, cuando tengo x1 menor o igual que x2, f de x1 es mayor o igual que f de x2. Entonces, hagamos un dibujito de cada situación. Esto es eje X, eje Y. Una función creciente es algo así, y una función decreciente es así. ¿Está bien? Esto es creciente. Y esto es decreciente. Profe, Sí, creo que invertiste el signo, puede ser que iba al revés, el de mayor o igual, cuando pusiste después de creciente. no, justamente, mira, acá, fíjate acá. Suponete que esto es x1, este es x2, este de acá arriba es f de x1, y este es f de x2. x1 es más chico que x2, pero f de x1 es más grande que f de x2. Ok, ¿Está bien? ok. Justo eso Sí, es lo sí. que quiero mostrar. Entonces, ¿para qué lo levanto? A ver si se ve mejor, porque por ahí se ve medio chiquitín. ¿Está bien? Ok, Esa es la situación. sí. Y acá es al revés. Tengo un x1 y un x2, que es x1 es más chico que x2, y f de x1 es más chico que f de x2. Si pasa eso para todos los x, entonces la función es creciente siempre, y si pasa lo otro, es decreciente siempre. Es creciente y decreciente a la vez, tal cual. Después entra lo de estrictamente creciente, y estrictamente decreciente, que sería la f de x igual a 1, no es estrictamente. Estrictamente es que pasa esto con mayor estricto, y acá con menor estricto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si f es derivable, tenemos una forma mucho más fácil que con las desigualdades de saber si una función es creciente o decreciente. ¿Está bien? Entonces, sea f derivable en un intervalo AB. Entonces, si f' mayor o igual a 0 para todo x entre A y B, entonces f es creciente en el intervalo AB. Y si f' es menor o igual a 0 para todos los x entre A y B, entonces f es decreciente en un intervalo AB. ¿Por qué me importa si una función es creciente o decreciente? Porque es más fácil encontrarle las cotas sabiendo la monotonía de la función. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué uso esto? Entonces, propiedad con proposición, no sé, situación, es, si una función es creciente y derivable, si f es creciente
en un intervalo AB, entonces alcanza su máximo en x igual a b. ¿Está bien? Es decir, que f de x es menor o igual que f de b para todo x entre a y b. Podemos ponerle corchete. ¿Está bien? O sea, recuerden que encontrar una cota, en este caso una cota superior, es esto, que f de x sea menor o igual que algo. Esto, f de b, es un número que no tiene x. Entonces, estoy haciendo esto de buscar una cota superior de la función. ¿Está bien? En ese caso, aparte, su mínimo va a estar en A. Fíjense que esto, cualquier duda, se olvidan de esta propiedad, hacen un dibujito. Supongamos que tenemos un intervalo AB acá, A, B. Y tenemos una F que es creciente. Solo estoy mirando entre A y B. Así. Entonces, yo me restrinjo a la función a lo que le pasa entre A y B. Lo más chico que vale es esto, y lo más grande que vale es esto. ¿Está bien? O sea que el f de x va a estar entre f de a y f de b. ¿Está bien? Entonces, según lo que me pidan, si quiero cotar por abajo, cota inferior, f de a. Si quiero cotar por arriba, cota superior, f de b. ¿Está bien? Y si es al revés, o sea, lo que quiero es que tengo una función que es decreciente, en el intervalo AB, entonces alcanza su máximo ¿dónde? A ver, díganme ustedes. Funciones decrecientes, estoy mirando solo entre A y B. ¿Dónde va a ser lo más grande que vale? Ah, muy bien. Es decir, f de x es menor o igual que f de a para todo x entre a y b. Muy bien. Entonces hagamos un dibujito también como para tener la idea visual. ¿Está bien? De nuevo, tenemos entre a y b, pero ahora una función que es decreciente. Tic. Estoy mirando solo entre a y b. Entonces, f de a es lo más grande que vale, f de a, y f de b es lo más chico. Entonces, f de x, o sea, f de todos los x entre a y b, va a estar entre f de a, lo más grande que va a valer, y f de b, lo más chico que va a valer. Esto solamente es en x entre a y b. El resto del conjunto no sé. Bueno, como verán, la perra es protagonista de las clases. ¿Se entiende esto? Ante la duda, ¿no se acuerdan cómo era, cuál era cuál? Hacen un dibujito, ¿está bien? Otra forma es Python. ¿Está bien? Cuando vamos a ver en algunas clases, esto sí falta un poquito, que si vamos a aprender a dibujar funciones y le pueden calcular el máximo con un comando, tipo máximo, np.max, no me acuerdo, pero algo así, max. Le buscan el máximo, ¿está bien? Entonces la idea va a ser acotar a la f en general como menor o igual que algo, o sea, buscar el máximo de la f. ¿Está bien? Entonces, ejemplo. Hallar.
S que parece una B cortada. Ah, para todo, perdón, es para todo. Lo vamos a escribir. Y la E es pertenece. ¿Eso la tienen? Buenísimo. Y si el intervalo son todos los reales, busco el máximo absoluto de la función. ¿Está bien? En general, igual los ejercicios que vamos a hacer, vamos a tener un intervalo donde pertenece nuestra X, o nuestra C, o nuestro XY. Vamos a ver distintas letras. Pero nos van a dar un intervalo. Entonces, como siempre, una forma es graficarlo y ver el máximo. Y otra es hacer esto que habíamos dicho antes. Fíjense que esta función f es continua, es derivable, entonces puedo buscar la derivada y ver el signo de la derivada. ¿Está bien? Entonces, estudiamos su monotonía. En el intervalo 1, 3. Para eso calculamos f', la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. ¿Está bien? Entonces acá, ojo, e es positivo. Siempre, porque es la potencia de un número positivo. Pero con el menos me queda menor o igual que 0, o menor que 0. ¿Está bien? O sea, la derivada de mi función f siempre es negativa. Entonces, f es decreciente. Entonces, lo que vimos acá es que si una función es decreciente, el máximo se alcanza en el extremo más chiquito del intervalo. En este caso va a ser en el punto A. Entonces, el máximo de f en el intervalo 1 menos 1, 3 se alcanza en x igual a menos 1. ¿Está bien? O sea que lo que sabemos es que f de x, o sea, e a la menos x, es menor o igual que e a la menos 1. ¿Está bien? O sea, f de x, escribo acá arriba, f de x es menor o igual que f en menos 1. Para todo x en el menos 1, 3. Solamente, si me hago en R, no tiene. Si me fijo en todos los reales. Ay, esperen que no le puse número a esta hoja 4. Esto es para todo x entre menos 1 y 3. Bueno, calculemos e a la menos 1. Menos por menos me queda más. Entonces, e a la menos x es menor o igual que a la 1. ¿Está bien? Otra cota muy famosa que pueden usar bastante es que e es menor que 3. Es una cota medio bestia, es 2,7 something, es un número irracional. Así que esto lo podemos poner menor o igual que 3 para todo x entre menos 1, 3. ¿Está bien? Y ahí de nuevo acotamos, o sea, buscamos una cota superior para esta expresión que tenía x. ¿Está bien? Y también lo podemos dibujar. La función e a la menos x es así. En 0 vale 1. Y a la menos x es así. Y acá tiene una asíntota. Y ahí crece. Esto es f de x igual a e a la menos x. Como verán es decreciente, la estamos acotando entre menos 1 y 3. Solamente miro entre menos 1 y 3. Y lo más grande que vale es esto, que es e. ¿Está bien? Para todos los x entre menos 1 y 3, lo más grande que vale la función es 3. Y lo más chico que vale es lo que valga en 3, o sea, e a la menos 3. Pero no me preguntan lo más grande. ¿Por qué e se acota con 3? Porque e es una constante que vale 2,7 más números. Entonces una convención es e es menor que 3, que 3 es un número entero, entonces para después hacer potencias o alguna cosa de 3, es más fácil
tenerlo sin coma, cuando hacemos potencias de E, digo. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, como para terminar un poco esto, porque ya me estoy pasando de tiempo, pero bueno, como no hay consultas hoy, puedo, los otros días no me voy a poder pasar, es otra forma de acotar, es usar el tema de Weierstrass. O sea, recuerden que lo que nosotros queremos es buscar el máximo o el mínimo de una función en un intervalo. Entonces, para eso nos acordamos del teorema de Weierstrass que vieron en el CBC, o lo vieron en Mate 1, no sé. Otra forma. Fundamental hacerle upa a la perra, ladridos. Recuerden que nosotros queremos hallar el máximo de una función podemos usar el teorema de Weierstrass. Que recuerden que nos decía, sea f una función continua en un intervalo AB, entonces f alcanza sus extremos absolutos en el intervalo AB. O sea, su máximo absoluto y su mínimo absoluto los alcanza en el intervalo este cerrado AB. ¿Está bien? Entonces, ¿y cómo se hacía en estos casos? Pero si E tiene un valor exacto. No, no tiene un valor exacto. E es un número irracional, o sea que no tiene una expresión decimal. No, E no podría ser igual a 3. ¿Está bien? E es un número irracional. Es como cuando redondean, dicen pi es 3, algo. Entonces lo podemos redondear como menor o igual que 4, qué sé yo, menor que 4. Lo que hago es redondearlo o aproximarlo, o sea, dar una cota superior de E, en este caso, que no es con coma ni es con letra. ¿Se entiende? Buenísimo. No puedo poner pi igual que 3, se cae toda la matemática, pero puedo poner pi menor que 4, es cierto. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo es el método acá? Método. Busco puntos críticos de F en el intervalo abierto AB y agrego los bordes. A los puntos críticos. Y después evalúo la F, sí, de una variable solamente, en esta materia. Busco los puntos críticos, evalúo F en los candidatos y hallo sus extremos absolutos. Punto crítico es punto donde la función no es derivable o la derivada vale 0. ¿Está bien, Joaquín?
Entonces suponemos tenemos una función 2x al cubo más 9x cuadrado menos 24x más 10 en el intervalo menos 5, 3. Sí, menor es menor, o sea, menor o igual incluye el menor estricto. ¿Está bien? Entonces no le podemos pifiar si ponemos menor igual. Pero para poner menor estricto tenemos que tener más cuidado. Sí, es menor que 3 estricto, tal cual. ¿Está bien? Esto es un 5, no un 6, menos 5, 3. ¿Está bien? Entonces, esta función es continua, es derivable, así que ¿cómo busco esos puntos críticos? Van a ser solo donde f' vale 0. Porque no hay puntos donde la función no sea derivable. Entonces, ¿dónde vale 0 la derivada? Calculamos la derivada, me queda 3 por 2, 6x cuadrado, más 18x menos 24, lo igualo a 0, y busco las raíces de esto. Según mi cuenta, las raíces son x igual a 1, x igual a menos 4. ¿Está bien? Y entonces tenemos nuestros puntos críticos, no hay nada más, candidatos van a ser menos 5, menos 4, 1 y 3. ¿Sí? Los bordes, que son el menos 5 y el 3. Y los puntos críticos que me salieron como raíz de la derivada. ¿Está bien? Entonces, una vez que tengo los candidatos, evalúo la f. F es continua, lo escribo acá. F es continua en el intervalo menos 5, 3. Entonces puedo aplicar el teorema de Weierstrass. Entonces evalúo la f. No me acuerdo si evalúo lleva acento en la U. Capaz que sí. Evalúo f. Me queda f Sí. en... Sí, buenísimo, gracias. F en menos 5, F en menos 4, F en 1 y F en 3. Bueno, hacemos la cuenta. F en menos 5, reemplazo la F, no la F', atención acá. La F la reemplazo todas las X por menos 5 y obtengo menos 135. Evalúo el menos 4, me da 122. Evalúo el 1, me da menos 3. Y evalúo en 3 y me da 73. Esto según mis cuentas, todo puede fallar, ¿no? Entonces acá me fijo, el valor más grande va a ser el máximo. El más grande de todos estos es este, menos 4. Y el más chico de todos es este menos 135, va a ser el mínimo. Así se usa el teorema de Weierstrass, ¿está bien? Para usar este teorema tiene que ser cerrado, sí, cerrado y acotado. Tal cual. Luego, f de x es menor o igual que 122 en el intervalo menos 1, 3. ¿Está bien? Ahora, acá me están pidiendo extremos o máximo, hallar el máximo de la función f. Si me pidieran el máximo de módulo de f, ¿qué hago? No, el máximo es el valor. 135, dije mal acá esto. Puse 122, que es el... Ah, no, está bien el máximo. Está bien, dije sí, dije bien. Tomás, tiene razón. Si me piden el módulo del máximo, el máximo me convierte esto en positivo.
Está bien, la función cambia, le agrega puntos donde no es derivable, que son las raíces. No entiendo las preguntas. La restricción es menos 5,3. Menos 5,3. Ahí está, ya entendí la pregunta. Y lo que me piden, o sea, lo que yo sé es que el f de x es menor o igual que f en menos 5, que vale, f en menos 4, que vale 122. Entonces f de x es menor o igual que 122. Tal cual, como dice Joaquín, f de x menor o igual que 122 en el intervalo menos 5,3. ¿Está bien? Ahora, y si tenemos que acotar, módulo de f de x, signo de pregunta. Sí, ahora lo digo. El módulo de x lo que hace es, el gráfico de la función la refleja del eje x, o sea, vuelve todo para arriba. Entonces, en vez de tener una forma como tenía antes, que es, la función era algo, a ver, acá es re negativa, acá es re positiva, en 1, acá es re ¿Subís un poco la negativa. hoja? Sí, sí, ahí subo. Dale, gracias. Y acá es así, qué sé yo. Esta función, así, es la f. ¿Cómo es módulo de f? Es la misma función, pero las cosas que están por abajo del eje me las proyecta para arriba. Entonces me queda así, esta montañita queda igual, esta en vez de bajar, rebota, y esto sigue igual, ¿está bien? Eso para abajo no va. Esta es módulo de f. ¿Ah? Entonces, el máximo del módulo de f es el módulo de 135, o sea, menos 135, o sea, 135 en el intervalo menos 5, 3. ¿Está bien? O sea, el tomar módulo me convierte todo esto en positivo. Tomo el valor más grande de todos. De todos estos que ahora son positivos. Me quedó 135. Pueden graficar las dos en GeoGebra, poner la f y módulo de f, dibujar las dos y ver cuál les queda más grande. También lo van a poder hacer después con Python, por supuesto. GeoGebra ya fue, una vez que sepan graficar en Python. Otra forma de acotar el módulo. Si yo quiero acotar el módulo de f, puedo acotar toda la expresión. Tengo el módulo de 2x al cubo más 9x cuadrado menos 24x más 10. Y acá meto la desigualdad que vimos antes, la desigualdad triangular, en todos los términos. Esto me quedaría menor o igual que 2x cubo más 9x cuadrado más menos 24x más módulo de 10. ¿Está bien? Y saco los numeritos de los módulos. Esto me queda igual que el módulo de 2 por el módulo de x cubo. 2 módulo de x cubo. Más 9 módulo de x cuadrado. Menos 24, el módulo es 24. Y el módulo de 10 es 10. ¿Está bien?
Y ahora otra cosa que puedo hacer es, el módulo de x al cubo es como el módulo de x por x por x. Puedo separar los módulos en cada x, y esto también me queda 2 por módulo de x al cubo, más 9 módulo de x al cuadrado, más 24 por el módulo de x, más 10. Y acoto cuánto es lo máximo que vale el módulo de x. ¿Está bien? O sea, el valor absoluto de x. Si x está entre menos 5 y 3, ¿cuál es lo más grande que vale este valor absoluto? El exponente es la combinación, es la propiedad 2. 3 será 5. Muy bien. Porque fíjense, dibujemos la función módulo de x entre menos 5 y módulo de x es así. Tengo por acá menos 5, por acá está 3, módulo de menos 5 vale 5, y el módulo de 3 vale 3. ¿Qué es lo más grande que vale? 5. ¿Lo ven ahora? O sea, el módulo de x es menor que 5. El módulo de x es menor o igual que 5 para x perteneciente al menos 5, 3. Entonces, cada uno de estos términos es menor o igual que 5. Menor o igual que 5, menor o igual que 5, menor o igual que 5. Pues, toda esta justificación de acá. Entonces, ¿a qué llegamos? Volvamos para arriba. El módulo de f es menor o igual que 2 por 5 al cubo, más 9 por 5 al cuadrado, más 24 por 5, más 10. ¿Está bien? Y hagamos esta cuenta no la hice. A ver si me ayuda alguien con una calculadora o un teléfono. O sea que en una cuadrática siempre es el número más grande en módulo. 605, muchas gracias. Esto es igual a 605. Entonces, el módulo de f de x es menor o igual que 605 para x entre menos 5 y 3. Nosotros sabemos que la cota exacta, ya la teníamos ahí arriba, f de x es menor, paren, ahí la bajo y la subo. F de x es menor o igual que 135, esa es la cota más fina. Y sacando la cota gruesa, digamos, va a ser 605. ¿Está bien? Esta es la cota más bestia posible, donde no estoy considerando que en realidad es un poquito más chica. Pero no importa, yo siempre voy a querer una cota superior. Este es el máximo, y esta es una cota superior. ¿Está bien? O sea que en una cuadrática siempre es el número, porque voy a querer una cota superior, porque yo quiero buscar acotar superiormente el módulo de una expresión. Esa va a ser parte de los ejercicios. Ambos resultados están bien, sí. Uno es más fino que el otro. Recordemos, repito, el máximo es 135. Y esta es una cota superior. También es una cota superior a 135, pero es el máximo, o sea, es la mejor de las cotas superiores. Esta es otra cota superior. El máximo es la mejor de las cotas superiores. Exacto, ¿está bien? Es lo que dice Igna en el chat. Yo lo que busco, lo que quiero es acotar mi expresión, o sea, buscar una cota superior de mi expresión.
Tal cual, como dice Alina, todo esto, muy bien, mis docentes, mis compañeros. Cualquier número más grande que 135 va a ser una cota superior. Pero fíjense, en esta otra forma no derivé, no evalué, no hice nada. ¿Está bien? O sea, cuando hago esto a lo bestia, obtengo una cota un poco peor, pero igual obtengo una cota superior que no depende de X. Yo lo que voy a necesitar es una cota superior. Puedo sacar la mejor cota superior hallando el máximo, o puedo hallar alguna cota superior. Las dos van a estar bien, solo que una es más fina que la otra. Sí, Profe, sería pregunta. mejor el teorema de Weierstrass si tengo un rato para derivar, igualar a cero, etcétera, y encuentro las raíces de la derivada y todo eso. Pero si no tengo tiempo de hacer todo eso y me da un poco de fiaca, acoto a lo bestia. Voy a encontrar una cota peor, pero voy a encontrar una cota de la expresión. Yo teniendo 135, entonces cualquier número mayor a 135 lo podía tomar. También, tal cual. Vos tenés que la mejor de las cotas, o sea, esto seguro es específico así, tal cual, literal, menor o igual que 135. Eso es lo máximo que puede valer. Cualquier cosa más grande, también la expresión va a ser menor o igual. ¿Está bien? Porque vos ya encontraste la menor. Lo que no va a ser es menor o igual que 134. ¿Sí? O sea, las menores no me sirven, pero cualquiera mayor me sirve. Y muchas veces lo que vamos a querer hacer es buscar una cota superior, no necesariamente la menor o la mejor de las cotas superiores, sino alguna cota superior. Porque el módulo de menos 5 es 5, ¿está bien? El módulo de x, acordate que lo pusimos al principio de la clase, para que lo busco. Acá. El módulo de un número es el mismo número si el número es positivo y es menos ese número si es negativo. Entonces, el módulo de menos 5 es menos 5 que 5. ¿Está bien? Sí, buenísimo. En las funciones trigonométricas, en general vamos a buscar este método. Capaz que hay una cota mejor y logramos probar, si analizamos bien, que el máximo es un medio. No me importa, siempre vamos a acotar por 1 a las trigonométricas, y etcétera. Si acá, no sé, digamos, esta es como la peor cota que consigo, pero igual es una cota superior, me sirve también. ¿Está bien? Vamos a querer acotar expresiones, módulos de expresiones. Puedo hacerle un estudio de función o puedo acotar los módulos. Otra cota superior puede ser más grande que 605, por supuesto. En general, para las funciones trigonométricas vamos a acotar así. No voy a hacer un estudio de la función porque, listo, tengo seno, coseno, menor o igual que 1, al módulo adentro. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Con esto se puede hacer la práctica 0. Por supuesto que cualquier consulta, todo eso lo charlan en los grupos de consultas, etcétera, pero ya la clase del miércoles vamos a arrancar con la práctica 1. Sí, tal cual. O sea, aunque sea mala la cota superior, logro el objetivo, que es que esta expresión que tenía x, la acoto por arriba, o sea, es menor o igual que algo que no tiene x. Ese va a ser mi objetivo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Buenísimo. Sí, no corregimos los ejercicios en clase, o sea, los consultan las dudas que tengan en las clases de consulta. Recuerden que en matemática para nosotros no nos va a importar mucho el numerito final, sino que esté bien el procedimiento y que no haya cosas mentirosas en el camino, ¿está bien? Así que no se concentren tanto en el resultado, sino más bien en el procedimiento, y pregunten cosas del procedimiento, que eso es lo que más vamos a tener en cuenta. Sí, aparte tengan en cuenta esto que estamos observando, que es una de las cosas que más cuesta, que es que cuando uno deja de poner iguales y empieza a acotar, o sea, empieza a poner menores iguales, no hay una sola respuesta correcta.
Depende cómo hayan hecho la cuenta, cuál es la cota que les sale. Obviamente hay cotas mejores y hay cotas peores. Depende un poco de cuál camino haya uno elegido. Pero en principio no nos va a importar encontrar la mejor, nos importa encontrar alguna, y para eso lo que importa es que el procedimiento esté bien. La cota, si comparan con los compañeros o les ponemos un resuelto, el resuelto va a poner cualquier número, y eso no quiere decir que el número que a ustedes les dé está mal, puede estar bien, de acuerdo con su procedimiento. Tal cual. Por eso no hay una respuesta única. Para esto, sobre todo de acotar, no hay respuesta única. O algunos ejercicios es demostrar que esta función es decreciente. Bueno, no hay numerito. Más fina quiere decir como menor el numerito este. Pero no estamos buscando el óptimo. Solamente quiero una cota que sea independiente de mi variable. ¿Está bien? Lo que queremos es acotar errores. O sea, acotar una expresión que depende de x, buscar lo máximo que pueda valer independientemente del valor de x.